Hola, soy Víctor Hugo Febres. Yo soy Laura Welfer. Y esta es la cosa de la que tienes que estar pendiente. Ayer, 15 de marzo de 2025, día sábado, un juez federal en Washington ordenó detener las deportaciones de venezolanos que empezaron a ser procesadas bajo la programación de Donald Trump de invocar la ley de enemigos extranjeros, una ley que data de 1798. Es decir, de hace 227 años. Efectivamente. Un poco la cronología de eventos es que ayer temprano de la mañana el gobierno de Donald Trump realizó la proclamación a través de una comunicación donde Donald Trump vincula al Tren de Aragua, por ejemplo, con la cabeza del gobierno de Venezuela. Pero días antes, la organización que conocemos como ACLU, que es American Civil Liberties Union, se había anticipado y había introducido una demanda con horas o días de antelación para procurar la decisión de un juez rápidamente. Y efectivamente el juez reaccionó a pocas horas después de lo que fue la proclamación de Donald Trump, ordenando detener las deportaciones que la administración Trump busca justificar bajo esta ley. ¿Qué dice la ley, Víctor? ¿Qué dice la ley? Primero, estos venezolanos que han sido apresados son miembros del Tren de Aragua. Dentro de la proclamación, que es una proclamación, esta organización está catalogada y se justifica catalogarla como una organización terrorista, pero en una calidad como agente invasor. Es bajo la ley de enemigos extranjeros, se considera la organización el Tren de Aragua no solamente una organización terrorista, pero sino que además está invadiendo, como si fuera un ejército organizado, una fuerza organizada militar, Estados Unidos, que es algo que sabemos que no es. Textualmente dice, abro comillas, perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de Estados Unidos. En los hechos, ¿cómo se refleja esto? Que cualquier persona que tenga al menos 14 años, venezolana, y que las autoridades consideren que estas personas podrían pertenecer al Tren de Aragua, la peligrosa banda delictiva que nació en Venezuela, pero que luego recorrió otros países en Latinoamérica, y que no estén naturalizados o sean residentes permanentes, serán detenidos, asegurados y expulsados por considerárseles enemigos extranjeros. O sea, esto ya es un nivel superior. Antes eran terroristas, ahora son enemigos extranjeros. Y es una fuerza invasora. Y está considerado como una fuerza invasora. Entonces, el gobierno de Donald Trump ya no solamente está estigmatizando a la migración como personas peligrosas, sino que ya les está dando una categoría de guerra. Y creo que es además muy importante, Víctor, resaltar que todas estas personas están siendo tratadas sin el debido proceso. Esto es ilegal porque aquí no hay ningún juicio. No hay manera que se sepa que estas personas venezolanas, la mayoría hombres, por no decir todos, porque además a todas estas, el gobierno estadounidense no ha revelado quiénes son las personas deportadas. ¿Cuáles son sus nombres? No lo sabemos. No sabemos la identidad de estas personas. Y esto sienta un precedente peligrosísimo desde todo punto de vista y además contribuye a la estigmatización de los venezolanos. Sí, yo creo que esa es básicamente la jugada fundamental aquí, es
eliminar la posibilidad de que las personas reciban el debido proceso. Y es básicamente un atajo retórico también del gobierno y de implementar eso de esa manera. Además, hay otros aspectos de la proclamación que son curiosos, que es afirmar, por ejemplo, que Nicolás Maduro y Tarek El Aissami son miembros de la estructura del Tren de Aragua. Efectivamente, fue el juez James Boasberg, que es un juez federal en Washington. Él introdujo un bloqueo temporal de la acción del gobierno de querer deportar inmigrantes, ¿no? E incluso en el momento en que el juez introdujo el bloqueo, él habló de la posibilidad de que 2 vuelos estuvieran en ese momento en el aire con personas deportadas, con venezolanos siendo deportados, y ordenó incluso a los aviones devolverse y aterrizar en suelo norteamericano. Lo que quiero agregar es que el abogado que representaba al gobierno, que se llama Drew Ensign, le dijo al juez que él no podía dar informaciones de si en ese momento estaban siendo transportadas personas en vuelo, porque eso podría poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Más allá de las críticas o de los comentarios adversos que la aplicación de esta ley pueda tener, hay una serie de preguntas que nosotros como periodistas nos hacemos y para las cuales todavía no hay respuesta. Primero que nada, ¿cómo sabemos que estas más de 200 personas que fueron trasladadas ayer en avión desde Estados Unidos hasta El Salvador son efectivamente pertenecientes, integrantes, exintegrantes, no solo del Tren de Aragua, sino de cualquier banda delincuencial? ¿Cómo lo podemos saber? Hasta ahora, el gobierno de los Estados Unidos no ha revelado los nombres de quiénes son estas personas. Más importante aún, a ninguna de estas personas se les hizo el debido proceso, es decir, no pasaron por una audiencia, no pasaron por un juez. Nos preguntamos qué inteligencia compartida pueden tener el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela si no existen relaciones diplomáticas. Normalmente, ¿qué pasa, verdad? El gobierno de Perú, por ejemplo, como ha ocurrido con el Tren de Aragua, se comunica con el gobierno de Colombia, lanzan una alerta roja de Interpol y entonces funcionarios policiales de ambos países, en una acción conjunta, se dan a la tarea de buscar a quien sea que estén buscando. Este no es el caso. No existe inteligencia compartida entre Estados Unidos y Venezuela. Además de esto, y esto es muy importante, ¿cuáles son los criterios que están utilizando para decir que estas personas son del Tren de Aragua? En algunas investigaciones que nosotros hemos adelantado, ha quedado claro o existe la tendencia que el gobierno de Estados Unidos o los departamentos de seguridad utilizan un criterio que puede ser considerado superficial. Es decir, ellos hablan de que ellos reconocen quiénes son las personas del Tren de Aragua por los tatuajes que utilizan y por cómo se visten. Los tatuajes que utilizan es haciendo un poco referencia a las maras o los grupos de delincuentes del Salvador, que efectivamente su manera de comunicarse, su manera de identificarse es a través de los tatuajes. Ellos están tratando de aplicar esa misma cajita al Tren de Aragua. Con esto quiero que quede muy claro que en esta es la cosa, no estamos defendiendo a ningún presunto o potencial miembro de la banda delictiva del Tren de Aragua, sino que estamos protegiendo
o estamos haciéndonos preguntas sobre personas que no necesariamente son del Tren de Aragua y que están siendo tratadas como tal. Permíteme agregar que además deberíamos tener una idea de cuáles son los crímenes que han cometido estas personas. O sea, debería haber un registro, más que la presunta asociación de alguien con una organización gangsteril. ¿De qué crímenes son acusados esas personas? ¿Cómo sabemos que esas personas son venezolanos? ¿Cómo sabemos que esas personas son, a lo mejor, fueron mezclados? Hay personas que son miembros de la MS-13 o de la Mara Salvatrucha o de Barrio 18 y han sido confundidos con miembros del Tren de Aragua. ¿Cómo sabemos que una cosa no es la otra cosa? Y hay elementos interesantes que comparar, porque deberíamos comparar qué diferencias hay entre el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que las hay. La Mara, por ejemplo, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 son pandillas que tienen alrededor de 40, 50 años formándose en Estados Unidos. El Tren de Aragua tendrá una edad de 20 años formándose en Venezuela, tal vez 2 años operando en Estados Unidos. ¿En qué nivel de operación? Pero bueno, estos son aspectos importantes para saber qué tenemos enfrente. Si esto es una operación propagandística, donde el gobierno Donald Trump está justificando sus políticas duras anti-inmigrantes, y lo peligroso de esto es que puede haber personas cuyas vidas están siendo colocadas en depósitos humanos sin el debido proceso, sin la comprobación fáctica de que estas personas cometieron un tipo de crimen, primero un tipo de crimen, y bueno, ahora con la capa de tratarlos como si fuera un ejército invasor en territorio norteamericano, cuyo objetivo sería derrocar al gobierno norteamericano. O sea, estos son el tipo de cosas que hay que entender que deberían estar presentes para justificar toda esta secuencia de acciones. Otras preguntas que nos hacemos es, ¿quién controla los abusos? Es prácticamente inevitable que estos abusos ocurran. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si descubren que algunas de esas personas no pertenecen al Tren de Aragua? ¿O cómo saber si van a pertenecer al Tren de Aragua? Hasta el momento, invocando esta ley de enemigos extranjeros, esto es muy, muy importante que tengamos claro. Antes estábamos hablando de que eran personas indocumentadas. Ahora estamos hablando de que los venezolanos pueden ser enemigos extranjeros. Seguramente ya lo han visto. El New York Times publicó el viernes un proyecto de ley que supuestamente se está preparando en el que van a aplicar prohibiciones de visitas a Estados Unidos a 3 grupos de países distintos. Venezuela estaría en el grupo rojo, es decir, no importa la visa que tengas, no importa el permiso que tengas, nada de eso importa. Si tienes tu visa y tu pasaporte vigente, no vas a poder entrar a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar si se descubre que todas estas personas o la mayoría de estas personas no pertenecen al Tren de Aragua? Hasta el momento la información que tenemos, ¿cuál es? Más de 200 personas, más de 200 hombres fueron trasladados de Estados Unidos hacia El Salvador a la cárcel del Secot. Víctor Hugo estuvo hace poco en la cárcel del Secot, una de las poquísimas personas, de los poquísimos periodistas a los cuales les han permitido el acceso. Estuvo trabajando para Nova Lectio. Un canal de documentales italianos. Un canal de documentales italianos. Cuéntanos cómo es entrar a esa cárcel, Víctor. ¿Cómo es estar ahí? Bueno, el SECOT o el Centro de Contención del Terrorismo es un sistema que es el resultado de
lo que ha sido la evolución de la lucha de la sociedad salvadoreña y su gobierno contra lo que son las pandillas que tienen vínculo con El Salvador, que son la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Ahora, esto ahorita, el SECO es considerado lo que es la prisión de máxima seguridad más sofisticada, diría yo, del continente americano, para no decir del mundo, ¿no? Es una prisión que está a 2 horas de la capital de El Salvador, que es San Salvador. Está en una zona rural, cerca de una población que se llama Tecolucas. Y es básicamente una estructura aislada con múltiples cercos de alta seguridad, ¿no? De máxima seguridad. Está en medio de una jungla. No, está bien en medio de lo que eran sembradíos, esas tierras se compraron a campesinos y está, bueno, lo importante es que, bueno, es básicamente una estructura rectangular y con múltiples perímetros de seguridad, y de bueno, son sistemas modernos. Pero básicamente es un sistema donde los prisioneros, primero, todo ocurre dentro de los pabellones donde ellos están ubicados. Ellos salen, bueno, para un civil o un periodista es realmente una experiencia única en la vida. Uno está expuesto a lo que es un sistema cuya idea es ser totalmente opresivo. Ese día tuve que estar allá, llegar a las 3 de la mañana. Fue llevado por un operativo que es como se opera las visitas de los medios de comunicación. Y bueno, uno pasa múltiples perímetros de seguridad hasta que llega a la puerta, que es donde uno pasa también por lo que es el escaneo de seguridad. En un video que además publicó hoy el gobierno de Nayib Bukele se ve, por ejemplo, una etapa donde se le está afeitando el cabello a las personas que están llevando. Bueno, yo tuve que hacer esa parte. Pero no te afeitaron a ti. No me afeitaron. Yo me afeito. Y bueno, también hay rayos X, ahí existe la tecnología para saber si estás llevando algún tipo de objeto en tu cuerpo. Y bueno, hay un intrincado sistema de seguridad y de respuesta a la posibilidad de lo que son, por ejemplo, trifulcas o intentos de desafiar la autoridad ahí. Ahora, básicamente la gente está recluida en pabellones. Estos pabellones son rectangulares. Hay una serie de celdas. Los techos son muy altos. Son instalaciones nuevas. Pero bueno, lo novedoso es que prácticamente todo ocurre dentro de las celdas. La vida de las personas transcurre Ellos no salen dentro de nunca. las celdas, no salen nunca de los pabellones. Tal vez salen al pasillo a hacer alguna actividad física, pero no salen a patios, no salen... No ven la luz del sol. No, bueno, la ven indirectamente. Incluso tienen la posibilidad, una de las cosas que toman detalle las autoridades de la prisión es que las personas recluidas pierdan noción del tiempo. Destruir la noción del tiempo, saber qué día estás, qué mes estás, qué día de la semana. Pero ¿Cómo lo hacen? Incluso, bueno, básicamente la gente no sabe la hora, no sabe qué hora. Pero tienen una luz prendida todo el día, todo el tiempo. No, bueno, hay una manera de saber cuándo es día y qué es noche, porque son espacios abiertos en Hay el ventanas. trópico. Claro, o sea, son techos altos. Ok. Okay, Y por los techos se filtra la luz. Sí, claro. Ok. Claro. No La luz exterior. Sí, exacto. Okay. Son estructuras de techos altos, pero bueno, las personas están encerradas en celdas también altas, pero todos hacen su vida ahí. Hay mucho hacinamiento. Por ser una estructura nueva, no se considera que haya hacinamiento ahora. Creo que hay una estimación de que es una estructura para 30,000
personas. Y creo que parte de lo que está pasando es que el gobierno de Nayib Bukele está, por un lado, tercerizando, ofreciendo servicios externos para de alguna forma mantener ese sistema, ¿no? Creo que es obvio que debe haber algún tipo de acuerdo ahí, de ese tipo. Pero también lo que está pasando es que Estados Unidos está sacando de su territorio problemas de los que no se quiere encargar, ¿no? ¿Y el secot cómo huele? No, el secot, bueno, dependiendo de la hora que estés, porque digamos, el baño está ahí, ¿no? El baño está ahí donde las personas hacen sus necesidades y se bañan. Todo ocurre dentro de la celda. Yo lo que creo que puedo tal vez resumir un poco de lo que significa estar ahí, es que esa es una estructura que ha evolucionado hasta el punto en que cada detalle es tomado en cuenta, los prisioneros son observados a través de cámaras todo el tiempo, para desmantelar cualquier capacidad de esas personas que están encerradas ahí de organizarse de alguna forma, o sea, de operar, ¿no? Ok, en mis conversaciones con las autoridades de la prisión, ellos, por ejemplo, operan a partir de la presunción de que las personas ahí son extremadamente inteligentes y que son genios del crimen. Por lo tanto, son personas que están siendo observados todo el tiempo, y el personal que trabaja en la prisión es básicamente, están tan presos como las personas que están prisioneras ahí, porque básicamente tienen que vivir al ritmo de los prisioneros, ¿no? Bueno, al ritmo del ciclo de la prisión, pero tienen que ser puntuales y funcionan como, o dan la impresión de que funcionan como con gran precisión, ¿no? Pero milimétricamente sí se presta atención a los comportamientos de las personas que están recluidas ahí. Y un poco la idea siempre es ir un paso adelante para desmantelar lo que son la posibilidad de que ellos se organicen. Y ellos no pueden recibir visitas, ¿no? No, ellos no tienen acceso a visitas para nada. ¿Y cómo? Ellos tienen revisiones médicas, todo ocurre ahí. Hacen chequeos médicos, se les surte de medicamentos. Digamos que los aspectos fundamentales desde el punto de vista de cómo debe funcionar una vida, ¿no? O cómo ser sostenible una vida en esas condiciones, pero al mínimo, diría yo, al mínimo. Todo es posible, pero al mínimo ahí adentro. Hasta ahora lo que se sabe es que el gobierno de Bukele, es decir, el gobierno de El Salvador, va a recibir 6 millones de dólares por la recepción de estos 300 presuntos, es muy importante esta palabra porque cada vez con más frecuencia estamos viendo en declaraciones y en periódicos y medios de comunicación que de una dicen que estas personas son del Tren de Aragua. Yo quiero o queremos hacer aquí esta es la cosa, el llamado a utilizar cada vez más presuntos, supuestos. Entonces el gobierno de Bukele recibirá 6 millones de dólares por recibir a 300 supuestos miembros del Tren de Aragua. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Hay una cosa muy importante que tiene que ver con política estadounidense y que también tiene que ver con política venezolana. Hasta el momento, Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre esta medida. Hace una semana más o menos se supo que se iban a reiniciar los vuelos deportados de Estados Unidos a Venezuela. Yeah. Pero sobre la ley de enemigos extranjeros, Nicolás Maduro no se ha pronunciado. Tampoco se ha escuchado mucho de parte del Partido Demócrata, el partido que se opone a Donald Trump en Estados Unidos. Y tampoco se ha escuchado demasiado de políticos venezolanos de oposición.
Nuestro compañero, colega y amigo Eval Schaffenberg lo resume en uno de sus publicaciones en la red social X. El sector ahora dominante en la oposición venezolana no se pronuncia sobre la degradación del trato a los venezolanos en Estados Unidos por no disentir de la administración Trump y para mantener, en cambio, la ilusión de que trabaja en silencio con Washington. Después de toda esta información que hemos compartido hoy, ¿cómo podríamos decirle a la gente, esta es la cosa que tienes que hacer frente a esta situación para inmigrantes venezolanos en los Estados Unidos? En esta es la cosa, si estás en Georgia, vamos a colocar en los comentarios una lista de abogados a los cuales puedes acudir, que estos abogados están relacionados con la ONG CASA. Si van a nuestro primer episodio en Esta es la Cosa, hay una entrevista excelente con Luis Saldívar en el que indica qué es todo lo que debes hacer legalmente de prevención, si te deportan. Es una guía extraordinaria. Él nos compartió una lista de abogados que están acostumbrados a trabajar con derechos civiles, con derecho de inmigrantes y que están certificados por ello. Esto es muy importante porque, ojo avisor, hay unos abogados que se están haciendo pasar por abogados y realmente no lo son. Y lo que hacen es sacarle plata a la gente. Entonces, vamos a compartir con ustedes esta lista de abogados en los comentarios. Igualmente, si usted conoce a alguien, tiene algún amigo, conocido, algún ser querido que supuestamente podría estar internado en el SECOT, por favor háganoslo saber en los comentarios para nosotros poder hacer una investigación periodística al respecto. Y no se olvide, nosotros no le vamos a pedir nada. Nosotros lo que le vamos a ofrecer es información, pero sí nos puede ayudar enormemente suscribiéndose al canal. Esto no significa mayor cosa, solamente usted le da a suscribir y ya con eso nos está haciendo una gran colaboración. Lo que quiero decir, creo que ha habido un verdadero cambio y que ahorita la comunidad inmigrante venezolana en Estados Unidos tiene que estar muy alerta y muy pendiente de sus derechos y entender que políticamente nosotros los venezolanos somos ahorita un target, el chivo expiatorio de lo que es la narrativa del gobierno de Donald Trump. La carne de cañón. Y en esa medida, bueno, nos tenemos que apretar los pantalones y resistir y sobrevivir esta administración como se pueda. Dentro de la ley y apelando a la defensa de los derechos. Así es. Esta es la cosa. Yo soy Laura Weffer. Y yo soy Víctor Hugo Febres. Muchísimas gracias por acompañarnos.